el Shaddai? Bien. Bien. Señor. ¿Cómo estamos el Shaddai? Bien. Eso, así me gusta, así me gusta. Qué bueno. Hoy vamos a estar hablando acerca de dad a César, lo que es de César. Entonces, si ustedes conocen a alguien que se llama César y todavía tenemos una herramienta de él, devuélvaselo, por si acaso. Ok, bueno, vamos a buscar en Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Marcos 12, 13 al 17. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, definitivamente. Entonces, Marcos 12, 13 al 17, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos la instrucción que tú quieres que nosotros hagamos. Que vivamos de acuerdo a distintas pautas y pautas que el mundo en muchas ocasiones va del lado opuesto. Y te pedimos, Señor, que seamos honrosos, Señor, que podamos vivir y reflejar a otros, Señor, lo importante que es tener un buen testimonio ante ti, Señor, ante la humanidad. Y cuando no es así, te pedimos, Señor, que seas tú perdonándonos. Nos arrepentimos y queremos volver a tus caminos, a tus pasos. Gracias, mi Dios. Y te pedimos hoy que seas tú fortaleciéndonos a todos. Y gracias por tu palabra en este día. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, el domingo pasado vimos al maestro Yeshua comparar la institución del templo y la condición espiritual del pueblo de Israel con una viña de uvas. ¿Qué otra viña hay? Bueno, creo que solamente una, ¿verdad? Uvas. Y siempre me pregunto, ¿por qué uvas? Bueno, porque se dan en Israel y por montones. De igual manera los higos, de igual manera las granadas, de igual manera tantas cosas. Pero ¿por qué las uvas? Porque las uvas son chiquitas y no traen muchas pepitas, pero sí traen algunas. Pero cuando son un montón de uvas, ahí es donde vemos mucho fruto. Y que va a dar más fruto más adelante. Entonces, uno puede aprender mucho en cuanto a eso. Pero en Marcos 12 vamos a ver especialmente lo que vimos la semana pasada, Marcos 12 del 1 al 12, no vamos a leerlo todo, pero solamente para refrescar la memoria. Jesús comparó a los sacerdotes del templo con los labradores malvados de la viña. Imagínense. Y ellos ahí al frente de él, ¿cómo se sintieron? ¡Ay, gracias! ¿Verdad? Vemos ahí el versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos,
Tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Eso es los primeros 3 versículos de Marcos 12. Y así lo hicieron, no solamente con ese siervo, pero con varios otros. No solamente los golpearon, pero algunos los mataron, algunos lo encarcelaron, algunos lo torturaron. Bueno, imagínense. Y así lo hicieron, y peores cosas con todos los siervos que el dueño de la viña les había enviado. Y luego el dueño envió a su propio hijo, pensando que a él lo tratarían con respeto, ¿verdad? Y consideración, imagínate, es el hijo del dueño. Uno pensaría que posiblemente, pero vemos otro asunto. Mira el versículo 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, imagínense, matémosle, y la heredad será nuestra. Uf, qué brutal. La heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y qué horror, porque qué clase de labradores eran estos hombres. Eran avaros y sedientos en derramar sangre inocente. Por supuesto, los principales sacerdotes que estaban escuchando a Yeshua pronunciar esta parábola, claro, ellos se dieron cuenta que él se estaba refiriendo a ellos mismos. O sea, que ellos ya sabían por dónde iban los tiros. Versículo 12, y procuraban prenderle, imagínate, claro, procuraban prenderle, y ya sabemos lo de Daniel. Daniel, cada vez que leíamos, cuando leíamos en su casa, cada vez que él pensaba en prenderle, estaba pensando así en Firestarter, de que le iban a prender con una mecha para prenderle. No, claro, ese era el chiste. Entonces no es que le iban a echar fuego al hombre. No, procuraban prenderle, agarrarle, ¿ok? Porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero ¿qué pasó? Temían a la multitud. Temían a los hombres. Y eso es clave para lo que vamos a leer hoy. Y vemos, y dejándole, se fueron. Ahora, hombres que habían sido puestos, sea por el emperador o no, debieron haber tenido, aunque sea un poco de respeto por el oficio de sacerdote, pero no fue así. Veremos en los capítulos futuros la envidia, el odio y el rencor que le tenían al maestro. Y fue tanto el desprecio hacia Yeshua que en Juan 19, 13 al 15 leemos lo siguiente. Ya están, Jesús ya está ahí delante de Pilato y todo lo demás. Y claro, ya están a punto de mandarlo a que lo crucifiquen y todo lo demás. Y vemos Juan 19, 13 al 15, por supuesto, siempre mantengan algo en Marcos 12, porque volveremos ahí. Pero solamente para que pudiéramos ver exactamente cuál era la condición espiritual de estos sacerdotes, imagínense. 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Versículo 14. Juan 19, no primero de Juan porque no tiene 19 capítulos, es Juan 19, el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Este era Pilato. Versículo 15. Pero ellos gritaron que, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron, ¿quiénes? Los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César.
¡Wow! No tenemos más rey que César. Originalmente y desde siempre, ¿quién era el rey de Israel? Jehová Dios, correcto. Entonces, estos son los principales sacerdotes y están diciendo, no tenemos más rey que César. O sea que Jehová Dios no pinta nada en sus vidas. ¿Estamos entendiendo? Y por supuesto que los principales sacerdotes no tuviesen otro rey más que el César. Fue el propio César, el emperador Tiberio, quien le había vendido el puesto de sumo sacerdote a Anás unos años antes. Y en unos 40 años más tarde, Tito, el hijo de otro emperador romano, Vespasiano, destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, matando así alrededor de 2 millones de israelitas. O sea, no tenemos más rey que César. Ahí. ¿Quieres César? Toma César. Y esto nos trae al tema de hoy. El encuentro entre Jesús, los fariseos y los herodianos. Y leemos en Marcos 12, volvemos a Marcos 12, pero ahora el versículo 13. Marcos 12:13 dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. O sea, fueron con toda la intención de tratar de maniobrar y hacer caer al Señor. ¿Cómo es que llaman eso? Una de banana, una cascarita de banana, ¿verdad? ¡Uy! Como dice Mercedes, es como decirle que vas a bailar en la casa del trompo. Jesús ya conoce los corazones, los pensamientos, o sea, no hay forma de tratar de sorprenderlo, porque nadie lo puede sorprender. Entonces, vemos aquí a los fariseos y a los herodianos. Ahora, bajo otras circunstancias, estos dos grupos no se verían juntos ni en pintura, porque eran polos opuestos, totalmente, en cuanto al pensamiento, en cuanto a la política, en cuanto a todo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, los fariseos se creían los santos o los separados, los perushim. Los fariseos son los que guardan las leyes. Sí, no, ellos hacían muchas leyes, pero no las guardaban. En cambio, los herodianos estaban a favor del Imperio Romano y de todas las prácticas mundanas, incluyendo a la idolatría y la inmundicia. Y ya estamos viendo que Jesús tuvo a todos en su contra para cuando fue enjuiciado el día de su crucifixión. Ya todo el mundo estaba en su contra. ¿Cuántos de nosotros aquí nos encanta cuando la gente está en nuestra contra? Es un momento bien chévere, es un momento de alegría, ¿verdad? Bueno, depende en qué es lo que están en contra. Si es por servir al Señor, amén, que estén en contra mío. Y espero que pronto lleguen a conocer al Señor y se arrepientan y todo lo demás. En realidad. Pero ya tenían los fariseos y los herodianos, ya tenían los dos un enemigo común, Jesús. Ya lo tenían. Versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¡Qué palabras!
Eso me recuerda un momento. Cuando yo era reportero, estaba entrevistando a alguien que antes, hace muchos años, fue candidato a la presidencia en los Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson. Y entonces él estaba ahí en Puerto Rico haciendo actos de presencia por algunas cosas que estaban pasando ahí en la política y qué sé yo. Y en esos momentos el presidente era Bill Clinton. Y entonces resulta que claro, todos los reporteros ahí, es como si le estuviesen besando los pies. O sea, cada pregunta era tan... Y yo era el último, a mí me dieron la última pregunta en la rueda de prensa. Y yo, bueno, ¿cómo voy a entrarle a este? Este tipo es... Bueno. Y yo le dije, Reverendo Jackson. Y o sea, cómo se esponjó. Este muchacho sabe quién soy. Yo, Reverendo Jackson. Ahora que estás aquí, ¿eso va a acelerar el paso al presidente Clinton para entrar en acción para este asunto? No le gustó la pregunta, porque básicamente le estaba diciendo, tú eres un don nadie, Clinton no va a hacer nada. O sea, en cuanto a eso, solo porque tú estás aquí, ¿no? Entonces, él empezó a tirarle tierra al que entonces era el gobernador Bush. Entonces, esa no era mi pregunta, pero ya se acabó la rueda de prensa y bueno. Y después tuvimos un tiempo para conversar y qué sé yo. Y claro, yo seguía con ciertas preguntas que a él no le gustaban. Y él ya estaba cansado de verme. Y bueno, ya terminó la actividad, yo me fui. Y me preguntaron en la emisora, ajá, ¿y cómo era Jesse Jackson? Yo, bueno, era más alto de lo que yo pensaba. Pero no, o sea, la gente le encanta los títulos. ¿Y ustedes creen que Jesús, o sea, dependiendo quién es el que le está dando la honra y la gloria, va a dejarse sucumbir, a dejarse llevar por los halagos de todos? No. Y aquí vemos esto. Ellos, wow, le llenaron. Si fuese otro, estaría repleto de, estos saben quién soy, qué sé yo. No. Voy a volver a leerlo. Maestro, sabemos que eres hombre veraz, el versículo 14, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¡Qué sorpresa! Un tema tan picante en el pueblo hebreo. Los fariseos, conocidos por su desdén y menosprecio hacia los publicanos, y claro, sabemos que los publicanos eran los colectores o recolectores de los tributos para el imperio romano. O sea, sabemos, y hasta una de las parábolas Jesús comenta acerca de eso, entre la oración tanto de un publicano y un fariseo. El fariseo, se llenaba la boca diciendo todas las cosas buenas que había hecho. Y estaba menospreciando al publicano que estaba ahí tirado en el piso como una ratita. Pero ese publicano estaba, Señor, perdóname. Soy un pecador. ¿Cuál de las dos oraciones fue el que el Señor escuchó? El del publicano. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo interesante es
que para los fariseos y para la mayoría de los hebreos, los publicanos eran considerados como unos vendepatrias, unos traidores. Y ellos no estaban a favor de darle ningún dinero al César. Entonces ya se pueden imaginar cuando están ahí con los herodianos haciendo esa pregunta. Pero en cambio los herodianos, bueno, ellos no tenían ningún problema con los tributos al imperio, porque la mayoría de esos venían a ellos. Porque ellos eran los soplapotes de Herodes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta palabra maestro. Maestro. Porque me imagino que se lo dijeron así con esa, así como le dije a Jackson, reverendo. Y justo en esa época parece que había tenido un brete con una chica y 2 años más tarde se destapó el asunto y bueno, no tenía mucho de reverendo, estaba más en reversa. Pero bueno, pero ahí dice maestro, que en hebreo por supuesto sería rabín, ¿verdad? O rabí. En griego es didáscalos, didáscalos. Didáscalos. Ahora para todos los muchachos aquí que tienen que tomar un examen y te dan crédito extra, tú pones ahí, estoy maravillado con el didáscalos de este salón. Del maestro. Sí. Entonces, ahí es donde viene la palabra didáctica o didáctico, ¿verdad? Que tiene que ver con la enseñanza. ¿Okay? Solamente para que tengan, no es que es importante, que no vamos a tener un examen después. Pero vemos maestro, rabino o didáscalos, sabemos que eres hombre veraz. Ahora, si a Jesús le acaban de decir que él es un hombre veraz, ¿por qué no le siguen? O sea, son temitas ahí que debe retumbar en nuestras cabezas. ¿Por qué no le siguen? Sigamos ahí. Y que no te cuidas de nadie. Ojo, no se están refiriendo a que no le importa a la gente. Si en realidad a él le importa tanto para entregar su propia vida por toda la humanidad. ¿Entienden? No es ese tipo de no importarle, sino que él va a hablar la verdad, guste a quien le guste, o como dicen por ahí, caiga quien caiga. Entonces, vemos que es interesante la próxima frase, porque no miras la apariencia de los hombres. Y eso es cierto, no miras la apariencia de los hombres, porque hace 2 domingos atrás vimos a Jehová Dios diciéndole lo mismo al sacerdote Samuel, ¿verdad? Cuando estaba ungiendo a los hijos de Isaí, y claro, cada uno que pasaba le decía, no, este no, este no, este no, hasta que llegó Josué, ¿qué digo? Hasta que llegó David, porque eran 8 muchachos, hasta que llegó David, y ahí el Señor dijo, este es, ¿ok? Entonces, aquí vemos que tratan de dorarle la píldora con lo siguiente, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Vuelvo y repito. A lo que yo diría, si fuera el maestro, si enseño verdad, no está en la Biblia, esto es mi pensamiento, ¿ok? Si enseño verdaderamente el camino de Dios, ¿por qué no me obedecen y se arrepienten y se convierten de sus malos caminos a la luz admirable?
Porque si hablo verdad, ¿por qué no quieren seguirlo? ¿Estamos entendiendo? ¿O estoy confundiendo más el asunto? Y entonces, así como está escrito, mantengan algo ahí en Marcos 12, volvemos a Juan, pero al capítulo 3, y no a Juan 3:16, pero el que lo quiera decir mientras que lo están buscando, pueden decirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Ya lo tienen? Ok. Juan 3:19-20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, a nadie le gusta que le digan que lo han hecho mal, ¿cierto? Ay, sí, dime que lo he hecho mal, por favor, dímelo. No, usualmente es lo opuesto. Dímelo cuando lo he hecho bien. Ay, nosotros queremos educar a nuestros muchachos positivamente. Ok, positivamente lo has hecho mal. Entonces, el detalle no, tenemos que saber cuando lo hemos hecho mal, para que podamos ser corregidos y no volver a cometer el mismo error, o el mismo pecado, o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy hablando fuera de base? Entonces, claro, a nadie le gusta que le digan que lo han hecho mal. A mí no me gusta. Pero si es verdad, debo aceptarlo. ¿Cierto? Debo aceptarlo, arrepentirme y corregir mis hechos en el futuro cercano. Entonces, de esta manera cumplo con lo que dice Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Entonces, la palabra misma lo dice todo. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, no es solamente, ay, sí, Señor, me entrego, y ay, uno ahí pasa, que hay que hasta buscar la mopa para recoger todas las lágrimas y los mocos dejados ahí en el suelo, y después seguir viviendo como el diablo. Eso no es. Aquí es donde vemos. La acción se demuestra andando. ¿Verdad? Jesús es el verbo, es la acción. Nosotros también debemos accionar nuestra fe en Él. Y ahí en el libro de Juan, pero vamos a cambiarlo a Juan 14:23. Juan 14, en el verso 6, Jesús nos dice: el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, y así es como vamos a saberlo: el que me ama, mi palabra guardará. Ojo, no es guardarlo en el sentido de que lo voy a esconder por aquí para no tener que verlo. No, sino lo pondré por obra. De guardar la ley, de cumplir la ley, de cumplir su palabra. ¿Verdad? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Wow! ¿Saben lo que es? Lo que significa
que si nosotros seguimos al Señor y guardamos su palabra, ¿qué nos promete? De que va a vivir con nosotros. Claro, yo no puedo, en este momento sí, ya mora en mí el Espíritu Santo, ya mora ahí, pero vendrá un momento cuando podemos verlo cara a cara. No todo el mundo tiene ese privilegio a las buenas, porque todo el mundo sí lo va a ver en algún momento, pero lamentablemente la mayoría de las personas de todos los tiempos lo van a ver en las malas, no en las buenas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquí vemos que Jesús, siendo Dios mismo, siendo la palabra o el verbo de Jehová Dios, debemos obedecerlo a Él viviendo según la Biblia. Lamentablemente hay personas que andan por ahí que el declara la palabra, bla, 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 bla. No. Porque si tú estás declarando que la palabra, estás añadiendo a la palabra de Dios. No puedes. Ya está, todo está dicho. Todo lo que falta es que todo sea hecho. ¿Estamos entendiendo? Ya. Entonces, los fariseos y los herodianos procedieron en hacerle las preguntas que habían pensado para tratar de tenderle una trampa. Y dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Hermanos, ¿daremos o no daremos? Hay unos ahí, daremos. Sí, yo también a veces pienso, pero espero que no todos aquí trabajamos en negro. No estamos hablando de los negros, ¿verdad? No. Aquí todos somos negros en ese sentido. O sea, pero espero que no. Y tenemos que arreglar la situación, ¿verdad? Sí, arreglar el negro. Eso, bueno, solamente le compete al Señor. Entonces, sabemos que Yeshua ya sabía los pensamientos de los corazones de cada uno de los que se le acercaron del grupito disparejo. Y en la versión del Evangelio de Mateo, en el hebreo, voy a leer Mateo 22, 17, para los que quieren verlo. No lo estoy leyendo de la Reina Valera, sino de la versión sefarad del libro de Mateo. ¿Okay? Versículo 17 dice de Mateo 22, así que danos tu opinión. ¿Permite la Torá? Sabemos que la Torá se refiere a la ley, ¿verdad? Los 5 libros de Moisés. ¿Permite la Torá pagar impuestos al emperador romano o no? ¿Se entiende un poco mejor lo que está pasando? Lo voy a volver a leer. Así que danos tu opinión. ¿Permite la Torá o la ley pagar impuestos al emperador romano o no? Entonces vemos que los romanos no existieron cuando Moisés recibió la ley en el Sinaí. No era ni pueblo. Y durante aquellos días los fuertes eran los egipcios y los hititas. Hoy día los hititas serían los de Turquía. Y Jehová Dios había librado a los israelitas de los 400 años de esclavitud en Egipto. Luego, bueno, por razón de la propia desobediencia del pueblo de Israel, ¿qué fue lo que les pasó? Vagaron por el desierto arábigo por 40 años, hasta que todos los viejos fallecieron en el desierto, menos Caleb y Josué. Y estos dos líderes animaron y dirigieron a sus tropas
a tomar la tierra donde Jehová Dios tiene su nombre. ¿Ok? Y por órdenes y promesas hechas por Dios, los hebreos derrotaron a los cananeos para poseer la tierra prometida. Sabemos que no la poseyeron toda. Y vamos a buscar, si quieren, o se los leo, pero quiero que busquen en Jueces capítulo 2, solamente para que lo lean conmigo. Jueces capítulo 2, versículos 13 y 14, y también 18 y 19. Jueces 2, 13, 14 y 18 al 19. Y vemos que después de un tiempo los hebreos se volvieron a rebelarse contra Jehová Dios. Y vemos en el 13, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, o sea, los ídolos de esa región. ¿Ok? Y todos esos ídolos tienen que ver con unas aberraciones de todo tipo, y adoraciones, y quemando a los niños también, o sea, todo. Y aberraciones con animales y con de todo, o sea, una... Ok. Adoraron a Baal y a Astarot, versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Están oyendo? Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ok. O sea que no era la primera vez que el pueblo de Israel había estado bajo el yugo de otro pueblo. ¿Estamos entendiendo? Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido ¿a qué? A misericordia. A misericordia, ¿verdad? Por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mira el 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Imagínense, más. O sea, la cosa, y claro, cuando uno lee Jueces, va viendo que el pecado va de peor y peor y peor, ¿verdad? Pero vemos, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. ¿Cuántos de nosotros somos obstinados? No puedo esconderme porque la cámara está puesta a mí. Entonces yo los represento a todos ustedes, porque algunos hombres sabios de la congregación, que no voy a mencionar, Alex, han dicho, bueno, si así es el pastor, imagínate las ovejas. Entonces, exacto, somos obstinados en hacer nuestra propia cosa, ¿cierto? ¿O estoy hablando fuera de sitio? Entonces, cada vez que el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de cada uno de los pueblos que dominaban sobre Israel, además de ser esclavos, imagínense, les tuvieron que pagar impuestos a todos. O sea que Roma no era la primera vez. Tenían que pagar impuestos con oro, plata, cosechas y ganados. Y esto ocurrió también durante los años de los reyes, hasta que fueron desterrados por los asirios y los babilónicos, y luego los persas, los griegos y finalmente los romanos, y añadido a todo esto los casi 2000 años que han estado fuera de la tierra prometida. Han sufrido todo esto, el pueblo de Israel. Pero el Señor sigue teniendo misericordia, gloria a Dios, porque todavía existe un pueblo que se llama Israel. Así es. Y entonces, y aquí viene algo, es terrible.
cuando un pueblo tiene muy mala memoria. No solamente el pueblo, pero cada uno de nosotros. Es terrible cuando nosotros mismos tenemos mala memoria y seguimos haciendo algunas de las mismas decisiones erradas que debimos haber dejado no hacerlo, ¿verdad? Pero es terrible cuando un pueblo tiene muy mala memoria. En el caso de Israel, fueron todos aquellos que pensaban que la Biblia, sea que leían los 5 libros de Moisés, o todo el Antiguo Testamento, y si acaso han tenido la curiosidad y han sucumbido a leer el Nuevo Testamento, no creían en su contenido que da vida y vida eterna. Tienen la palabra, lo han tenido todos estos siglos y milenios, y en realidad muchos no creen en ella. Y es terrible cuando un pueblo tiene mala memoria. ¿A qué me refiero? Las palabras de Jesús lo resumen bien en Juan 8. Volvemos a Juan. Juan 8. Versículos 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Y ojo, aquí Jesús está hablando a aquellos que sí habían creído en Él. ¿Ok? Esa es las personas que están escuchándolo. Versículo 31 de Juan 8 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el requisito? Permanecer en su palabra. O sea, que no podemos andar por ahí sueltos, pensando que nuestras emociones son los que dictan cómo yo debo andar. No, tiene que ser la palabra. No hay otro. El Señor ha dejado alguna otra forma. Porque dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Dónde está toda la verdad? En su palabra. No hay otra manera. No hay otra forma. Y mira el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de nosotros en realidad hemos experimentado esa libertad que el Señor ofrece? Le respondieron: linaje de Abraham somos. Espérate, estos son los que sí creían en el Señor. Y mira este versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. Fíjense bien. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Todo el mundo? Jamás hemos sido... Espérate. ¿Estaban bajo el yugo de quién? De Roma, en esos momentos, en esos días. No hemos sido esclavos de nadie. Oh. ¡Wow! Y dice que eres hijo de Abraham. Interesante. Parece que después de Abraham hasta llegar a Jacob ya no tuvieron más hijos, ya no fueron a Egipto, ya no, o sea... ¿Y no es eso lo que está pasando hoy día? O sea, todos los países están borrando sus historias. No estoy diciendo que las historias de cada país son buenas y qué sé yo, no. Pero si nosotros empezamos a borrar toda esa historia entonces lo van a rellenar de otra cosa. Y no es cosa buena. Entonces... tengo que leerlo de nuevo el 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Wow. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que si tú piensas que estar bajo la sandalia de Roma no es esclavitud, bueno, ya, con esto. Esclavo es del pecado, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo conozco a varias personas que en los últimos días, semanas y meses han experimentado esa libertad plena. Algunas de esas personas ya están disfrutando de esa libertad y cara a cara con el Salvador. Pero también conozco a muchas personas que no se han rendido al único que salva. Y volviendo a la porción que nos toca hoy, ya Daniel se estaba preocupando. Marcos 12, 15 al 17. Leemos exactamente de dos bandos de personas que, a pesar de que tuvieron pensamientos muy distintos de cómo vivir sus vidas, ambos bandos estaban perdidos. Los fariseos usando la Biblia para sus propósitos de poder y prestigio. Los herodianos, aunque fueron hebreos, trataban por todos los medios de evitar escuchar, mucho menos obedecer a la palabra de Dios. Y se unieron para traerle esta pregunta capciosa al maestro: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y leemos desde el 15 en adelante de Marcos 12. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y aquí están. ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Se maravillaron. Ajá, ¿y cuál va a ser tu próximo paso? Si te maravillas de algo, ¿qué vas a hacer con esa maravilla? Se maravillaron de él, pero ¿hasta qué punto? Leímos: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos. Por supuesto, él conocía los pensamientos y las actitudes de los corazones. También recibió la moneda con la cara del César, y Jesús exclamó: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, todos los comentaristas bíblicos dan sus opiniones acerca de esta respuesta. Ahora me toca a mí dar la mía. Obviamente, dad a César lo que es de César tiene que ver con los impuestos para Roma. Hay que pagarlas. O sea, en la Biblia ahora tenemos que pagarla aquí a Madrid, ¿verdad? Pero así como lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, no va en contra de lo que dice la Biblia. Claro, a lo mejor va en contra de lo que... Pero ya tú has cumplido. Que el Señor se encargue de la forma como ellos lo usan o mal utilizan.
¿Estamos entendiendo? Entonces, debemos pagar como seguidores de Yeshua el Mesías. La segunda parte de la respuesta fue: a Dios lo que es de Dios. Hay que dar el diezmo, ¿verdad? Eso es lo que se está refiriendo Jesús, ¿verdad? Money, money, money. No, eso no es lo que se está refiriendo el Señor. Para nada, aunque muchos lo usan para eso. Tanto, sí, es el diezmo. No. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? O mejor dicho, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? Cuando Él no necesita nada nuestro para poder existir, nosotros lo necesitamos a Él siempre. Sí, como esa persona que tú dices: ¿qué le regalo? ¿Verdad? Tiene de todo. ¿Qué le regalo? ¿Entiendes? Así, ¿qué le regalamos al Señor? ¿Qué es de Dios? Entonces, Jesús ya iba a estar siendo enjuiciado delante de los principales sacerdotes y los líderes del consejo de los ancianos de Israel, ¿verdad? Luego sería llevado a los romanos ante Poncio Pilato y ante el propio Herodes Antipas. Herodes Antipas era el mismo que mandó a matar a Juan el Bautista. O sea, que él le tenía mucho cariño al Señor. No. Y todos estos líderes humanos, egoístas, sedientos de poder, dinero y de prestigio, ya querían hacer desaparecer a este hombre. Sus palabras y sus hechos los acusaban y les perturbaban sus corazones hasta querer verlo muerto. ¿Cierto? Y lo crucificaron, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó para darnos vida y vida eterna. Entonces, ¿qué es de Dios? Como Jesús dice, claro, dale a César, pero ahora, ¿qué es lo que le damos a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? Encontramos la respuesta en Marcos 12. Marcos 12, versículos 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 12, 29 y 30. Ahí dice Señor, pero en realidad en el hebreo es Jehová. ¿Ok? Es que, claro, dicen, ¿cuál es sí, proclamaré tu nombre, y a cada rato está diciendo Señor, 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 ¿qué? ¿Señor Pérez, Señor García? No. Si voy a declarar su nombre, ahí está, Jehová. Y así se pronuncia. En castellano decimos Jehová, pero en hebreo es Jehová. Y es el nombre impronunciable de Dios. No, porque entonces ¿para qué el Señor Jesús va a estar yendo por ahí diciendo, he proclamado tu nombre? El Señor. No, mi Padre, Jehová. Y eso les debió haber. Entonces, oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es lo que le podemos dar al Señor? ¿Qué es lo que le damos a Dios? El corazón, ¿verdad? No,
Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es lo que le podemos dar a Dios. Y si es todo eso, ¿qué significa? Ay, pero hay algunas cosas que todavía me gustaría hacer. Bueno, ¿qué es lo que dice? Buscar primeramente al reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lamentablemente estamos buscando las añadiduras y no buscando el reino de los cielos. El Señor promete dar la añadidura, pero primero tenemos que buscarlo a Él, someternos a Él, aprender de Él. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? Todo nuestro ser, para así ser adoptados sus hijos. Todo nuestro ser. Todo. Y cuando digo todo, eso hasta incluye los diezmos. Había un pastor que siempre decía, ay, bauticé a otro y le quité, o sea, dejaron afuera del bolsillo la billetera. Es que hay que bautizarlo también. Hermano, ¿cuántas veces hemos predicado acerca de ese tema? Casi nunca. Pero sabemos que eso es, o sea, cuando es todo, es todo. Y seguir lo que Él quiere de nosotros, porque Él va a suplir nuestras necesidades. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor y por tus muchas bendiciones y la bendición de poder tener el privilegio de alabarte, pero también el privilegio, como dice esta escritura, de entregártelo todo. Te pedimos, Señor, que seas tú, que te entregamos todo, hasta nuestras deudas, y muchos queremos entregarte eso ya de una vez, las deudas, pero también, Señor, dice que te amemos de todo corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Eso significa entregarnos todo totalmente a ti. Y que tú te encargas de trazarnos el camino al que debemos andar. Ya dejando atrás nuestros sueños o lo que queríamos lograr. Bueno, posiblemente más adelante tú nos ayudarás a lograr esas cosas, pero ya si queremos seguir tu voluntad, ya tu voluntad va a querer ser nuestra voluntad. Pero hasta que eso no ocurra, siempre vamos a tener esa lucha. Y te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a ver y seguir tu voluntad en todo tiempo. Bendice a cada hogar aquí, bendice a los niños, a los jóvenes, Señor, a los adultos, a los mayores, Señor, y gracias por tu misericordia, porque aún andamos, Señor, algunos con muletas y con cualquier otra cosa, pero andamos en ti. Gracias, Señor. Y que seas tú rescatando nuestros familiares, Señor, que todavía no han decidido por ti, o te han dejado, o han dejado que otras cosas han entrado en sus vidas. Señor, que vean la luz y que clamen que seas tú libertándolos de todo esto. Gracias, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria. Para nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga y hasta la próxima semana si no ha venido el rapto. Adiós.